Yo me llamo Alicia Palmero, soy psicóloga, en realidad soy psicólogo clínico, pero con tanto verde que veo por acá, que soy psicóloga, y bueno, acá estoy como exdetenida desaparecida y fui miembro, muchos años, no ahora, de la comisión de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Entonces, creo que como la convocatoria a este encuentro tiene que ver con un planteo que implica el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, cómo ha incidido en la sociedad y cómo incide fundamentalmente en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de terrorismo de Estado y no hablar específicamente de terrorismo de Estado, me pareció que hacer un recorte para ver cómo se van dando las representaciones simbólicas, por ahí era más útil. A ver, un recorte que permita, bueno, justamente ir abordando lo que va apareciendo en la actualidad, y el tema de este terrorismo de Estado no es ningún sobrenombre, no es ninguna, es muy elocuente, porque el terrorismo de Estado fue la implementación de métodos ilegales desde el Estado con el objetivo de crear miedo o terror en la sociedad, justamente para implementar, en este caso, un proyecto político y económico que, además, para hacer posible este proyecto político y económico, se requirió de un engranaje donde el proyecto político y económico fue un desastre, se terminó con no existía más el empleo, los salarios, la producción, y el saldo político fueron 30.000 desaparecidos. Pero este proyecto político económico, para implementarlo, decía, se necesitó de un engranaje que no estaba compuesto solamente por militares o policía militarizada, sino además con, yo diría, la participación, el conocimiento, la aceptación y la absoluta participación de la parte civil. Cuando digo civil, digo sectores de la iglesia, sectores de la justicia y el blindaje mediático, que no debe ser nada nuevo. Ustedes deben poder leer cómo se implementa esto, justamente para que este proyecto pudiera llevarse a cabo. Esta dictadura, porque esto aconteció entre el 73 y el 86, tuvo dos ejes básicos. Lo que vamos a trabajar, me parece a mí, tiene que ver con el modus operandi, con la manera de actuar de lo criminal de la dictadura militar, para ver las representaciones simbólicas, ¿sí? A mí me gusta que, si no me entienden que digo, me pregunten, si no, yo sigo. Bueno, estaba en que esta dictadura, que tuvo esta fecha, tuvo varios ingredientes. Dos ejes básicos, que fue la clandestinidad y el crimen, y también la censura. No sé si cómo es que la censura fue lo que invadió inmediatamente la sociedad cuando se instala, cuando aparece el Estado terrorista. La censura básicamente se enfocaba en la parte cultural y también en lo educacional. Con lo cultural pongo aquí literatura, pongo aquí música, pongo acá cine, y la parte educacional se cierra la carrera de psicología, se cierra trabajo social, en fin. Entonces, claro, era absolutamente fácil esta luz verde como para seguir adelante con este proyecto clandestino, criminal, impune. Con respecto a la clandestinidad tenía, por decir de alguna manera, si lo vemos como manera de operar, un paso inicial que tenía que ver con el rastreo, con la investigación, con el espionaje, muchas veces la infiltración de lo que ellos llamaban el blanco. El blanco no era más que los objetivos de ataque, sea individual o sea grupal. La parte más visible, entre comillas, de esta clandestinidad tenía que ver con el secuestro.
no porque no se viera, o porque se viera, se hacía generalmente de noche, pero el secuestro podía hacerse acá, podía hacerse en la calle, en fin. El secuestro implicó la primera desarticulación, la primera parte de la desaparición, el primer arrancamiento, desprendimiento, chupado el individuo de la sociedad. Inmediatamente aparecía una cuestión que tenía que ver con el estar tanicado, estar vendado, estar atado, y una desorientación, en este caso espacial, lo que fue el tiempo lo espacial, porque en el secuestro el paso que seguía generalmente era el campo de concentración. En el campo de concentración se llegaba no solamente aislado y desorientado, sino que con la sostenida agresión, en muchísimos casos la tortura. Claro, llegaba un momento que la referencia que tenía el desaparecido era terrible, terriblemente difícil. La cosa era dónde estoy y cuánto hace que aquí estoy. Si a esto, bueno, vamos a hablar de la desaparición. En cuanto a la desaparición, yo creo que hubo no dos tipos, dos aspectos de la desaparición. La desaparición definitiva, sinónimo absoluto de asesinato, dentro del campo o fuera del campo, cualquiera sea la forma de asesinato. Y si no era definitiva, había que dejar gente viva. La gente viva tenía una función para ello muy especial. Imagínense ustedes, si la persona que está desaparecida vuelve a la sociedad, cuenta, muestra, se presenta como sobreviviente física y psíquicamente, contando lo vivido, contando lo experimentado, la sociedad comenzó a tener o a sentirse con tal grado de terror, con tal grado de parálisis, estos otros seguían adelante, por supuesto, que también es un símbolo, pero la sociedad estuvo encapuchada. El estar encapuchada le permitía, no veo nada, no sé qué pasa, en otros casos mejor no me meto, me van siguiendo, ¿no? Esto de estar encapuchada, de ponerse la capucha a la sociedad, y yo les decía, permitió seguir para adelante con esto, implicaba también, simbólicamente, que esta sociedad también fue un gran campo de concentración. ¿Por qué digo que fue un campo de concentración? Porque se repetían los mismos mecanismos en el campo de concentración, solo que, serían diluidos, más largos. Por ejemplo, el terror. Ahora, a esto me parece que es importante también mencionar, para la sociedad fue muy difícil metabolizar la desaparición como la aparición. Muy difícil porque, bueno, veníamos a ver de esto. ¿Qué pasaba aquí? Podían desaparecer las cosas, pero no las personas. Entonces la desesperación era ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe de ellos? Me explico, ustedes partan de la imagen arrancado de la casa, de la calle. Y por otro lado, con la aparición pasó una cosa bastante, está bastante en nuestro imaginario. Un aparecido siempre asusta. Si no, pregúntele a cualquiera que haya vivido muchos años en el campo, ¿no es cierto? El aparecido asusta siempre por lo que dice, porque no se sabe cómo está, no se sabe de dónde vino. Entonces la sociedad, a través del relato de los sobrevivientes y del blindaje monstruoso que contaba este plan criminal, claro, facilitó esta implementación. Por otro lado, a mí me parece que es importante también, yo no sé si pues por ahí es el momento, ¿no?, de decir, lo importante es ver, yo no sé exactamente si es la repitencia
hay representaciones y hay símbolos que sí, por su repitencia, permite o posibilitaría hacer una lectura de cosas que pueden ir ocurriendo en la actualidad. Primeros pasos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, a través de sus reinscripciones, podemos asistir, por ejemplo, a conductas que son legitimadas. Yo puedo ver al presidente de un modelo, que recibe en sus despachos a un policía, lo palmea y lo felicita, me refiero al caso Chocobar, o una ministra, Patricia Bullrich, esta sociedad argentina es libre, el que quiere ir armado, el que no quiere no. Es terrible porque deja la puerta abierta primero a valores básicos que no son los que están introyectados en gran parte de la sociedad. Lo básico, lo superior. Esto está bien, hay que hacerlo. Esto está mal, no se puede hacer. Claro, entonces es completamente difícil para la sociedad no enloquecer y no enfermarse. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Hay otra cuestión. Como esto no es una dictadura, esto es un gobierno elegido y votado por el pueblo, lleva implícita por sí misma la legitimidad. La legitimidad hace que, bueno, es una complicación porque entonces pasa y tiene que ver con la colonización de la subjetividad, que en la dictadura se hizo. Pero la dictadura era como más rústica, la dictadura no necesitaba de tanta manipulación. La dictadura tenía su clandestinidad, tenía su impunidad, tenía sus mentiras. Esto, que ahora me gustaría ir a ver cómo se construye el discurso, esto que pasa en la actualidad es absolutamente raro, y más que raro es, a ver, yo dije hoy modelo, porque en realidad es el modelo dictatorial ayornado 40 años después. ¿Se entiende lo que digo? Estando pulsando en este momento un pseudo-estado de derecho. Cuando yo decía que todo esto va habilitando que la gente siga con su plan criminal, antes, durante la dictadura, el desaparecido, esto fue lo que se creó de parte de engranaje, si desapareció por algo será. Entonces el desaparecido era culpable de su propia desaparición. Y por otro lado, hoy la persona que está despedida y reclama si lo despidieron por algo será. Otra vez se repite el modelo de la culpabilidad de aquel que se ha afectado. Bueno, esto de la legitimación, esto que permite fundamentalmente que estos modelos que se ayornan 40 años, este modelo por lo menos que se ayorna 40 años después, yo prefiero aclararlo porque yo no quiero nada Macri, ni quiero nada de este gobierno, pero no se trata de Macri y de este gobierno. Se trata de un modelo, porque puede venir un Macri más vivaracho, que hable mejor, que diga algo cuando habla, pero si se implementa este modelo, seguimos exactamente de la misma manera, porque este es acá también se está implementando sin ninguna duda un proyecto político y económico, saqueo, no cabe la menor duda. Por otro lado, insisto, un gobierno, es decir, un Estado que banaliza absolutamente todo lo que pasa, ¿qué espacio le puede dar a los derechos humanos en general? Mucho menos para la dictadura. Antes de asumir el macrismo hay que terminar con el curro de los derechos humanos.
Por otro lado, después aparecen los perfis. Los perfis lo que dicen son 9.000, no, son 30.000. ¿Qué pasó? Se arregló el número de 30.000 en una mesa chica, pero con una falta de respeto y con una ignorancia. Pero esto está en el discurso, no por nada, que es ignorante, nos damos cuenta. Acá no vinieron a enseñar, acá vinieron solamente a saquear. Esto es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, al presidente, ahora que vuelve a aparecer la cosa para el 24, 30.000, 9.000, el presidente lo vi los otros días. Yo no voy a entrar en esa temática, porque no, porque yo no voy a entrar en esa temática, porque bueno, nada, me gustaría entonces, si queda tan poquitito, ir un poco al discurso que se implementa desde el Estado como forma, o como una de las tantas formas de organización. Es un discurso generalmente vacío de contenido. Solamente se dicen mentiras. Yo no sé si alguien de ustedes vio que es ejemplificador el discurso de la inauguración del Congreso. Vacío de contenido, elevando una mentira con otra, con pocas veces vistas. Entonces, claro, a través de la negación, a través de la tergiversación, ellos van logrando trabajar con esto. Cuando digo la tergiversación y la negación, genera a nivel del cuerpo social un grado de confusión y de alienación muy peligroso. Si yo digo, esto que hago, lo hago para todos los argentinos, para cada uno de los argentinos, y no siente, percibe que nos están destruyendo solamente con la manipulación, únicamente con la manipulación psicopática, porque el discurso es psicopático, además de peligroso, no se puede salir. Es una encerrona que hay que tener mucha lucidez, hay que tener una percepción palabra por palabra de lo que significa el discurso, que también hay que tener en cuenta. Los otros días Santini, después de una represión, luego no sé dónde, porque todos los días, le preguntan cómo fue la represión, y siempre, por supuesto, la represión quien la manifiesta es culpable el que reclama sus derechos. Eso sin ninguna duda. Y termina diciendo, porque la policía es quien hace justicia. Ya les digo, no es la policía quien hace justicia, las hacen los jueces, los que no quedan, pero bueno, los jueces son los que se dedican a hacer justicia. Yo voy a tratar bueno, como cada uno de nosotros, de hablar de algo tan difícil como todo lo que tenemos para decir. Voy a tratar de tomar una distinción que está en el fondo de todo este problema y que suele ser olvidada, que es la distinción entre opresores y oprimidos, entre amos y esclavos, entre quienes poseen todo y quienes no poseen nada, los desposeídos. Esa es una distinción que en algunos momentos de la historia es la que organiza los acontecimientos, y en otros momentos de la historia queda como en un segundo plano. En los momentos en que están en un primer plano son los momentos revolucionarios, insurreccionales, ¿no es cierto?, que se han sucedido en la historia y que han producido profundas transformaciones, ¿no es cierto? Muchas transformaciones profundas que han ocurrido en la historia han tenido que ver con oprimidos que quisieron dejar de serlo, quisieron cambiar el estado de cosas que los mantenían en un estado de sujeción, de subyugados, ¿no? Así fue como se abolió la esclavitud. Hablamos de eso como si hubiese ocurrido hace mucho tiempo o fuera algo que ha superado, y esa es una de las cuestiones que interfieren con la comprensión de este tipo de problemas, ¿no? Porque siempre hablamos del pasado como si estuviese muy lejano, ¿no? Es decir, yo veo a tantas personas que no habían nacido cuando todo esto ocurrió, y entonces la enorme dificultad para quienes estábamos en ese momento de contar, o de, parece que uno estuviera siendo testigo de algo que puede transmitir, todo eso es muy problemático, ¿cierto? Basta que cada uno de los que tenemos más años recordemos cómo fue esta misma experiencia para nosotros cuando teníamos 20 años, que nos hablaban de cosas que habían ocurrido antes de nuestro nacimiento, y siempre tienen un sesgo indecidible, extraño, ¿no? Porque se habla de épocas que eran muy diferentes en cuanto a cómo era la vida,
¿no es cierto? Cuando hablamos de la dictadura, es muy complicado explicar a una persona. Yo trabajo con estudiantes de 20 años, ¿no? Entonces tengo años de tener estas conversaciones, todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil situar la experiencia de una sociedad en la que no hay los recursos comunicacionales, mediáticos y culturales de la actualidad, ¿no es cierto? Que son nuevos también, o sea, incluso para personas que ahora tienen 20, 21, 22 años son diferentes que para los niños, las niñas, ¿no es cierto? Para los más chiquitos. Es decir, la dificultad de discutir procesos de transformación donde uno trata de aferrar un acontecimiento y describirlo, como este de la desaparición, o qué hacemos ahora con el pasado. Entonces, cuando digo esto de que la historia tiene momentos en donde se adelanta la cuestión de la opresión y otros momentos en que eso se atenúa o empalidece, hay que agregar que además esa cuestión ocurre de maneras irregulares, heterogéneas también. O sea, en las sociedades hay aspectos que pueden producir una transformación emancipatoria a la vez que otros retroceden. Todo ocurre al mismo tiempo. Esto lo estamos viendo, ¿no es cierto? Este es un momento muy interesante, estos últimos años, porque está ocurriendo un acontecimiento de tipo revolucionario, ¿no? ¿Sabes cuándo? Algo que sale de decir en estos días es, ¿cuándo sabe uno que hay un acontecimiento revolucionario? Cuando personas de 10 años, 12 años, 14 años están inventando cosas que no las estudiaron. En la escuela no les dijeron que era eso, ni lo leyeron en ningún lado. Es decir, hay un aire de época, hay una situación, un deseo colectivo de transformación que en las generaciones más jóvenes estalla. Eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo estos últimos 3 o 4 años. Estamos viendo eso y viendo también cómo se producen los movimientos contrarios, de enorme intensidad, ¿no es cierto? Porque ahí hay un problema que todo discurso emancipatorio es afirmativo. No da cuenta por sí mismo de lo que se le opone, salvo cuando lo tiene enfrente. Esto es una característica del discurso emancipatorio. Es decir, en el momento en el que, por ejemplo, un fenómeno que fue revolucionario, yo creo que probablemente no haya habido en la historia un momento en que se oyó las voces de las mujeres cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley del derecho a la interrupción del embarazo, ¿no? Esos miles y miles de voces, ese sonido que nos ha conmovido tanto, no debe haber tenido existencia en muchos momentos de la historia humana, porque eran voces femeninas, eran voces de mujeres y de niñas en estado de algarabía, de entusiasmo, de júbilo. Bueno, eso es una cosa única, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando yo quiero explicar cómo era el periodo de los 70, el momento revolucionario, porque hubo un momento revolucionario. Es decir, hubo un momento en el que lo que estaba en el centro era la distinción oprimidos-opresores. En un contexto en el cual lo que ahora llamamos democracia no existía. Porque los momentos formalmente constitucionales del periodo del 55 al 76 nunca se asentaron, nunca lograron una estabilidad. Y eso no es tan difícil de imaginar, porque el periodo postdictatorial en el que estamos, que ya tiene un cierto lapso, sabemos que no ha sido homogéneo. O sea, existieron las felices Pascuas, los levantamientos, etc. O sea, llevó tiempo llegar a la situación en que estamos ahora, que todavía no ha madurado, porque hay un argumento que va a haber un avance interesante cuando un gobierno de derecha termine su mandato. Y porque la cuestión de recordar el pasado casi nunca tiene su centro en mirarlo de frente. Casi nunca vamos a entender el pasado mirando lo que se pone en el museo, que es necesario también, pero eso siempre es insuficiente. Yo les diría, nunca vamos a hablar tanto del pasado como cuando se nos dice la importancia de que un gobierno de derecha llegue a su fin. El modo en que incide la memoria en esa frase es mucho más profundo y mucho más radical que cualquier conmemoración que podamos hacer. Porque podemos estar conmemorando infinitamente, como es necesario, porque no puede haber excepción de la conmemoración, porque si no se deja un vacío que queda cubierto por el olvido. Pero la conmemoración no cubre el recuerdo, no cubre la memoria, es solamente una parte. Si no se hace todo lo demás, la conmemoración se cristaliza, se museifica,
se momifica y pierde sentido. Y ese es el motivo por el cual tenemos países imperiales que pueden invadir a otros países en nombre de los derechos humanos. ¿No es cierto? Podemos tener denuncias de haitianos sobre la intervención de las Naciones Unidas en nombre de derechos humanos, de la pacificación, de violaciones y de atrocidades que han cometido en Haití, por ejemplo, como también en los Balcanes, cuando fueron a las Naciones Unidas, que están estructuradas sobre el discurso de derechos humanos. O sea que uno tiene que tener conciencia, y yo creo que toda la militancia de derechos humanos lo sabe perfectamente, porque toda la militancia de derechos humanos tiene respuestas frente a esas cuestiones. Diversas, son heterogéneas, no hay una sola forma. ¿No es cierto? Eso es una cuestión importante, porque cuando se habla desde el olvido, desde la derecha, desde los represores, de los derechos humanos, se habla como si fuera todo lo mismo, como si fuera una homogeneidad. No, hay dos marchas. Hay una palabra con la que yo me he propuesto luchar, que es la palabra disputa, porque en las ciencias sociales se ha instalado la idea de que la problemática de la memoria es un asunto de disputa. Y el concepto de disputa, que es un concepto de la sociología, se aplica a todos los asuntos de la sociedad, en el sentido de que hay conflictividad o de que hay confrontaciones de distintos tipos. Pero me ha llamado la atención que casi de lo único que se usa esa palabra siempre, lo hacen cientistas sociales, es sobre los derechos humanos, que es donde menos disputa hay que en ningún otro lado. Porque, en primer lugar, porque el motivo del testimonio o de memoria no es un objeto de discusión. Es decir, no es un asunto que se negocia. ¿No es cierto? Acá tienes a alguien que dice, yo vengo de tal experiencia, y eso no te vas a poner a discutir con nadie, que no te importa nada que todo el mundo esté de acuerdo o no. Aunque estés sola y todo el planeta entero te diga que no es así, a vos no te importa nada de eso. Es decir, no es un asunto de disputa. El testimonio es una irradiación que puede tener o no asentamiento en la conciencia, ¿no es cierto? Eso es una imitación, no es una prueba de algo. Es decir, el testimonio no funciona en ese sentido, si bien en sede jurídica sigue las reglas de los protocolos jurídicos, en sede cultural o en sede histórica no se rige de esa manera. Por eso hay muchas diferencias y muchas singularidades, y por eso no hay ningún problema que haya dos marchas, nadie se pelea por eso. Es decir, la gente no se quiere en lo que piensa, por eso va primero una marcha y después la otra. Pero se cuida el asunto. Eso es algo que se pierde de vista cuando hay ataques contra el asunto, donde descuidan el asunto. O sea, yo siempre vengo con el ejemplo salomónico, ¿no? ¿Cómo hace Salomón para saber de quién es el bebé disputado por dos mujeres? Que ambas dicen que es la madre. Propone cortarlo en dos y repartirlo. Una dice, sí, de acuerdo, perfecto, nos quedamos cada uno con una parte. La otra dice, dénselo a ella. Entonces dice, esa es la madre. La madre es la que no quiere matar al bebé, que prefiere perderlo y que la tenga la otra. Bueno, en el tema de los derechos humanos ocurre exactamente igual. Vos te das cuenta quién tiene compromiso con los derechos humanos por si quiere que el bebé exista, el asunto. Que no es el caso de los negacionistas o de los que pretenden defenderlo y lo hacen de una manera negligente, distante, muchas veces cómplice, mezquina, ¿no es cierto? Que es el caso de Bernabé y de los juicios a los comandantes, porque ahora se hace todo un relato heroico de quienes ya en la campaña electoral del 83 habían anunciado la obediencia debida porque lo llamaban a esos niveles de responsabilidad. Eso es muy importante porque eso está encubierto en la esfera pública. Como los organismos de derechos humanos son, todos los que tenemos compromiso, tenemos un extremo cuidado con no lesionar el asunto. Y esto abarca a todo el mundo, al trotskismo, a la izquierda, al peronismo y a los radicales que también están comprometidos con derechos humanos, etcétera, etcétera, y hasta a la propia miembro de la CONADEP, que de alguna manera se horrorizaron con su trabajo y se entregaron a un compromiso con los derechos humanos. Pero inicialmente la cosa no venía de esa manera, ¿no es cierto? Porque Magdalena Ruiz Guiñazú no era una defensora de derechos humanos, era alguien que dialogaba con la dictadura de una forma, como lo vemos ahora, cuando alguien se corre un poco, está primero de un lado, nunca fue vocera de la dictadura, no estoy diciendo eso, pero tenía ese tipo de... Ahora hay un periodismo, ese periodismo del medio, ¿vieron? Que no nos gusta, que hay varias personas que mantienen una especie de supuesto prestigio por estar en el medio. Bueno, ese tipo de periodismo no es nuevo, ¿no es cierto? Y eso confiere una suerte de neutralidad prestigiosa, que fue lo que hizo que ella estuviera en la CONADEP. Es el mismo caso de Sábato, ¿no es cierto? Bueno,
Bueno, por eso después en el prólogo aparece la teoría de los demonios. Justamente, ¿qué pasa con la teoría de los demonios? Quiero redondear con la cuestión que decía de oprimidos y opresores y cómo en ciertos momentos esto se pierde de vista y en otros aflora de nuevo. Porque lo que quiero decir, daba el ejemplo este del movimiento de mujeres, como ahí hay algo que es revolucionario. Porque, ¿cuándo algo es revolucionario? Cuando dice, lo que siempre fue, tiene que dejar de ser como fue siempre y tiene que ser de otra manera. Inmediatamente que se dice eso, aparecen toda serie de salvedades, oposiciones, sutilezas, ¿no es cierto? Se va a perder la seducción, no se va a poder decir piropos, millones de cosas de ese tipo, en lugar de considerar atractivo que la seducción pueda cambiar. ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Por qué vienen esos movimientos que dicen, bueno, pero el acoso no siempre es acoso, porque la seducción, el cortejo, y cambiará? ¿Cómo ha cambiado la historia? El amor cortejo es un periodo histórico. Y en otro momento fue distinto. En las culturas sin escritura hay otra forma. Es decir, todo lo que estudiamos como sexualidad pertenece a un muy breve momento histórico, ¿no es cierto? Y ahora se plantea cambiarlo. Entonces, bueno, habrá muchas discusiones si hacemos un contrato o no, para que yo sepa qué querés hacer o no, y todo eso parece tan feo. Y a lo mejor se descubre se inventa otra cosa. Entonces, lo revolucionario es el momento que hay una apertura a que las cosas puedan cambiar. Cuando eso ocurre en el nivel sociopolítico, como pasó en los 70, la respuesta es la represión. Y la represión aquí ocurrió de la manera que sabemos que ocurrió, que fue una de las peores que se conocen en la historia, porque tuvo características que superaron a las de Chile, a las de Uruguay. Eso también se diluye y se subestima, ¿no es cierto? El único otro caso que tuvo la gravedad y la dimensión de lo que pasó en Argentina fue en Guatemala, que hubo un genocidio, ¿no es cierto? Pero por algo Pinochet pudo llegar al fin de su vida manteniendo su cargo vitalicio. En Argentina no pudieron mirar de frente a la sociedad por el horror que habían producido. Es decir, hay algo del horror que hace que no pueda mantener su continuidad el perpetrador. El perpetrador no puede mirarse en el espejo, por no decir otras cosas, ¿no es cierto? No puede mirarse en el espejo, ¿no? Es decir, hay algo ahí que se obtura, ¿no es cierto?, a nivel de la sociedad, que tiene un nivel de complejidad. Pero quiero terminar con esto. Ese carácter represivo que tuvo que ver con abolir la demanda de un mundo diferente y que se dio a través de la práctica de violencia armada. En un contexto democrático exitoso se admite su prescindencia, que es lo que suponemos que estamos haciendo ahora. Pero lo que estamos haciendo ahora no está comprado. La democracia no se compra en ningún momento. No es que llegó la democracia. La democracia no es la chica colgada de la grúa que con la ropa blanca y ya está, ya llegó y entonces elegimos y cuando alguien que... Esto es una democracia en un estado de deterioro extremo porque lo que está ocurriendo ahora... Quiero que terminar ahora y después podemos volver. Porque quiero decir esto, cuando la sociedad con AUH, por supuesto, es más fácil que sin AUH, ya sabemos que ya estarían los supermercados saqueados y demás. Está bien, la AUH ayuda a la mayor inversión social de la historia, todo ese latiguillo. Pero lo que realmente está ocurriendo desde el punto de vista de la memoria es una extorsión vinculada con el terrorismo de Estado y con el horror, por la cual aceptamos que tiene que llegar a su fin un gobierno de derecha. Eso es la memoria. La memoria no es estar contemplando las cuatro columnas solamente. Tienen que estar las cuatro columnas. Pero la memoria hoy es este estado de debilitamiento, de defección, de sometimiento de la sociedad a que nos estén haciendo lo que nos están haciendo, a que se burlen de nosotros, a que nos maltraten, a que nos humillen, a que se rían. ¿No es cierto? Es decir, es algo realmente de un enorme grado de atrocidad, contribuido también por el apoyo legitimado por las elecciones de una parte de la población que no es diferente al que hubo en la dictadura, solo que ahora está institucionalmente reconocido. Pero esto que pasa ahora, eso que se llama grieta, ¿no es cierto? Estas conversaciones que uno tiene, hay pobre, no hay pobre, hay INDEC, no hay INDEC, todo este tipo, eran iguales en la dictadura sobre lo que se decía que pasaba respecto a los desaparecidos. Eran exactamente iguales. Yo me cuento la anécdota de haber tenido ahí en esta instancia, en un espacio de prensa donde trabajaba, donde todos los días la conversación era: ¿hay desaparecidos? No, no hay, no puede ser. ¿Hay? No hay. Recibíamos la prensa extranjera en esa oficina y ahí contaba todo el tiempo. Yo tenía una señora
compañera de trabajo, periodista, que decía que eso no estaba ocurriendo. Y eso es muy similar a como ocurre ahora que te dicen estas estupideces sobre los pobres, que los pobres se redujeron al 25% y ahora volvieron a como eran antes, y es igual que era antes. Uno va por la calle y ve la evidencia de familias enteras durmiendo en la calle y te dicen que hay los mismos pobres, además que son los pobres, no es una... En fin. Pero quiero eso como opera la memoria. La memoria opera porque efectivamente, si la democracia lograra instalarse de una manera legítima, habría un cambio en la sociedad argentina. Pero eso no está ocurriendo. Ese es el dilema de este año tan dramático que estamos experimentando. Eso no está ocurriendo. Porque que vos tengas un voto, un punto más en las elecciones, te propones hacer un cambio estructural de 70 años, y si estamos escuchando algo que es absolutamente no legítimo, no tiene ninguna legitimidad. Un régimen político en donde es posible, porque tuviste un punto más, cambiar completamente el estado, la estructura social de un país, porque tuviste un punto más, o sea que hay 49 que no te votó, y de los que te votaron hay un 20% que no te votó para eso, y un 30% que te votó falsamente para que sí hagas eso, pero diciendo otra cosa. Es de un nivel de perversidad que es muy parecido a la discursividad de los desaparecidos. Primero agradecerle a todas y a todos por la convocatoria. Es la segunda vez que vengo acá. La vez anterior vine de Territorios Clínicos de la Memoria, que es un lugar al cual pertenezco, como investigadora. Así que gracias. Gracias porque es una forma de hacer redes cuando las políticas públicas y el Estado van a contrapelo de lo que les correspondía. Ahora nos toca susumir ese acto en los sujetos sociales, ¿no? Porque tenemos mucha necesidad de seguir haciendo redes, colectivos y articulaciones para poder seguir pensando esto que es la memoria a modo de una construcción social, que es el sentido que le otorgamos al pasado, de algún modo, con diferentes coordenadas. Mi nombre es Mariana Dopazo, yo soy psicoanalista, investigadora, docente universitaria hace muchos años, y a raíz de un hecho particular, ahora cuento cuál es, pertenezco al Territorios Clínicos de la Memoria, coordinando una investigación que se llama Genocidio de Liquidación. La razón por que se pone en juego esta investigación en el año 2017, es a partir de algo que ustedes toman en el título de conversación, que son las consecuencias de las políticas públicas en el cuerpo social. Y desde la instalación de este gobierno han habido significantes bastante potentes que han sido como muy permeables para ciertos discursos en la sociedad. Quisiera nombrarlos: el mito del, digamos, el remasterizado del mito de los dos demonios, que esto ha sido una guerra, que no son 30.000, el curro de los derechos humanos, el encuentro del Consejo Episcopal en el año 2007, antes del fallido fallo del 2x1, que intentaba una forma de reconciliación perversa entre víctimas y victimarios, ¿no? A contrapelo de todo un recorrido y una construcción muy fundamental, con su antecedente de la obediencia de vida y punto final también, con una línea ya un poco más histórica, y un momento que es un punto de quiebre y que este gobierno lo sabe. Ese punto de quiebre fue el 12 de mayo del año 2017, cuando el Estado Nacional, con su patita jurídica, digo su patita jurídica porque entiendo que ha sido bajo esas coordenadas, torna a la justicia e injusticia, intentando hacer pasar a los criminales de lesa humanidad bajo la figura de crímenes comunes, e intentando entonces ir a contrapelo de toda una construcción que fue parte del Estado y de la justicia, y eso produjo un levantamiento social absoluto. Y ese levantamiento puede haber sido partido, pero fundamentalmente fue
fundamentalmente fue político, pero político por los sujetos políticos que somos nosotros, que configuramos el cuerpo social. Y sobre todo, con una cuestión que en nuestro país no tiene antecedentes, que son la construcción y la articulación de los derechos humanos. Porque además nos pertenecen significantes que ya están en nuestro ADN, ¿no? Cuando uno dice desaparecido, sabe bien lo que está diciendo. Cuando dice memoria y verdad, justicia, ese trípode tiene una potencia que está adentro de nuestro ADN. Quiero decir con esto, nadie nos lo puede, no hay ningún retroceso. Esto no va a hablar ¿no? Por esta idea de que hay retrocesos. No, lo que está en el ADN está en el ADN. Ese día, y un poco este es el eje que quería tomar, ese día en 2x1 aparecen unas voces inéditas, desconocidas, no calculadas, no esperadas, parecían no tener entidad. Son las voces de los ex-hijos de genocidas. En mi caso tengo que hablar desde ese lugar, como un eslabón más dentro de una construcción previa, que es un surco que abren madres, abuelas, los organismos, y porque hubo esa construcción, a lo mejor fue posible levantar esa voz, y porque, como el título también del conversatorio es Efectos en la subjetividad y en el cuerpo social, así como se han tocado identidades, como se han suprimido, lo que sí no hay dudas es que toda la sociedad ha sido tocada. Quiero decir, todo el tejido social ha sido trepanado por esta maquinaria calculada y efectiva de muerte que fue el terrorismo de Estado, como pantalla de un plan económico que necesitó de esta mano de obra sucia, que son los genocidas, para llevar a cabo estos actos de opresores y oprimidos. A lo mejor tiene una forma de pensar. Y en este sentido, los efectos en la subjetividad tienen que ver justamente, que era lo que quería contar hoy, hay algo en términos de testimonio, que es decir, bueno, cómo se transmite toda esta historia, cómo se transmite todo este legado, cómo se transmite todo este recorrido de los organismos, de las organizaciones, cómo se puede dar cuenta del horror, que además el horror lleva algo siempre de inapreciable, no se puede aprender, no se puede tocar, hay algo ahí en el núcleo que es intocado, ¿no? Y en ese sentido, eso intocado, eso que se le escapa al lenguaje mismo, es imposible de ser dicho todo. Sin embargo, bajo esas coordenadas, quiero decir, también transmite, o sea, le da un sentido a la memoria. Y de lo que se trata también es de pensar, bueno, qué se dice y quiénes lo dicen en esta época, ¿no? Para poder un poco también aliviar la cincha y no darle tanto lugar a un discurso que va a contrapelo de lo jurídico, de lo estatal, de las políticas públicas que han sido llevadas a cabo durante todos estos años, que además han posibilitado la regulación de los lazos entre los sujetos, porque, quiero decir, aclarando esto es, que el silencio de los genocidas tiene una contracara, pensando en lo que vos decías recién, ¿no? Que los perpetradores, yo creo que sí, que los perpetradores, en el sentido de la mano de obra sucia, lo que no se digo, sí reciben su mensaje en forma invertida, lo reciben en los juicios cuando el repudio del otro les hace ver en espejo la crueldad y el horror que cometieron. De ahí no pueden salir, de eso no se pueden escapar. Operarán con el silencio, pero tampoco ha sido efectivo, porque la memoria se construye por los testimonios, por los sobrevivientes, por los familiares, por quienes testimoniaron, por quienes no estaban. Entonces, considero que en esa consideración, que la pongo en trabajo, así a modo de producción, de transferencia de trabajo entre todos, lo que sí hay un logro enorme en eso, en testimoniar con las consecuencias que eso tiene. Porque poner en juego la palabra no es sin consecuencias. Bueno, y desde este marco, un poco lo que estoy convocada es para, si bien no para relatar mi historia personal, pero sí estas voces inéditas que han aparecido tardíamente,
sí es cierto. Hubo muchas veces que me preguntan por qué ahora. Bueno, se puede decir, pero porque dentro de esa matriz jerárquica, corporativa, de lo policial y de lo militar, ha habido una concepción por esa matriz patriarcal y una configuración de familia que además ha sido maniquea, en el sentido que lo que uno entiende por tradición familiar ha sido utilizado para el disciplinamiento, para el silencio, para la puesta a punta de mandatos con los hijos y de pactos con sus mujeres. Me gusta mucho aclarar esto porque me parece necesario. Uno con un niño no pacta. Un niño no puede consentir en lo que un niño se engancha a los mandatos del otro. Además, pensando que eso del otro que le viene es la garantía de su desarrollo futuro. Entonces, me parece sí muy necesario marcar esta cuestión. Con mujeres y familiares han hecho pactos de silencio, pero para los hijos fueron mandatos de silencio. Entonces, estas voces lo que dicen es la certificación de que verdaderamente se trató de genocidio. Y la certificación de la voz más íntima de los propios hijos, es la valla más allá de la justicia, diciendo y hablando que son genocidas y que deben cumplir condenas en una cárcel. Y ahí es donde aparecen esas voces. Cuando la última valla de la justicia deja de garantizar, no a los hijos, a la sociedad, eso sería como un acto egoísta, personal e individual. La sola idea de pensar, por ejemplo, que pasa a toda la sociedad, que esos genocidas podrían estar rozando de algún modo sus cuerpos y profanando un espacio que no les pertenecía más, nuevamente las víctimas familiares y sobrevivientes. Y creo que la cuestión más fuerte de ese es eso, es lo impensable, es que lo traumático y el horror se volvieron actuales. Ese día la justicia se volvió justicia. Y en relación a esa cuestión, y un poco a lo que vos decías, Alejandro, ¿no? ¿De qué se trata? A mí me parece que pensar estas cuestiones con estos eslabones que van armando, ¿no? Este collar que en un momento se cierra, pero no es el momento, yo lo pensaba más como que nosotros estamos en la cresta de la ola de cambio de paradigma, ¿no? O sea, ni lo están contando, nos dicen que era el que no la vemos de lejos el cambio de paradigma, lo estamos surfeando, no estamos ni antes ni después. Lo que nos toca es esto, es la mayor responsabilidad como actores sociales en más o en menos, quiero decir, de acuerdo al lugar que haya habitado, que haya ocupado, que le haya tocado, en un momento donde las categorías existentes conceptuales que nombran el mundo ya no son suficientes para responder por lo actual. Ya no sirven. O sea, las cuestiones actuales no entran ya dentro de esas categorías. Y entonces, para todos nosotros se tratará no de repetir en todos los sentidos posibles, sino de producir sentidos, de producir nuevos sentidos, ¿no? Que vuelvan a enlazar algo de esta cuestión colectiva y de encuentro con el otro. Encuentro con el otro en el sentido de la ignorancia actual, pero no ignorante porque no sabe, en el sentido de no saber. La ignorancia en el sentido de no registrar el que uno tiene al lado, y las coordenadas de lo que la condesa, esa ignorancia, ignorar al otro, no darle estatuto en su condición humana, a eso, desaparecer. Hacerlo desaparecer, con una metodología diferente, por supuesto que no va a ser la misma. Eso es claro, creo que ninguno es naif en ese sentido, no de decir van a hacerlo, la metodología no es la misma, me parece es más refinada, pero... yo quedo acá, me plazo acá, me siguen y después vengo a comentar. Soy antropólogo, entonces voy a hablar de un caso, ¿no? de mi caso de estudio y de una experiencia que se dio en estas coordenadas del cambio de época, el cambio de gobierno, que tuvo que ver con mi participación como testigo de contexto en el juicio del operativo independiente. Fue un juicio que hizo entre mayo de 2016 y mediados de septiembre de 2017, duró más de un año, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es otro registro, quizás mi exposición va a ir por otro lado, pero bueno, voy a tratar de ir
tejiendo algunos lazos, ¿no? Pensaba en esta idea del testigo de contexto, ¿no? Es una figura que se impuso en estos juicios nuevos, es una innovación, que es quien no vivió los hechos necesariamente, sino que da como un contexto general de lo que sucedió, ¿no? En el caso del juicio del Operativo Independencia, en Tucumán, el juicio se abrió con por lo menos 5 o 6 testigos de contexto, ¿no? Entre ellos fui convocado yo. ¿Por qué? Porque hice mi tesis de doctorado sobre la experiencia de los soldados que fueron enviados al Monte Tucumano durante el Operativo Independencia. El Operativo Independencia fue, si se quiere, el lugar donde un año antes del golpe de Estado, desde febrero de 1975, se ensayó por primera vez la desaparición forzada de personas. Yo hace muchos años que trabajo estos temas, y a mí me obsesionaba el servicio militar obligatorio. Me parecía que para pensar el siglo XX había que estudiar la conscripción. Cómo esa institución había permeado valores castrenses a la sociedad civil, a partir de los varones, ¿no? De los varones que les tocaba cumplir el servicio militar. Entonces, mi tesis trató sobre ese tema. Hacia finales de abril del 2016 me llegó una notificación a uno de los institutos donde laburo pidiendo que remitiera copia de mi tesis. Así que internamente me fui un poco preparando para ser convocado como testigo de contexto. Pensaba esto que vos decías, qué difícil que es ser testigo de un contexto, ¿no? Porque yo no viví la dictadura, nací en 1981, hacia el final de la dictadura, pero hace 20 años que trabajo sobre este tema. O sea que también me siento de algún modo testigo de un contexto, me gusta esa figura, ¿no? Así que cuando recibí la notificación sentí, por esto de lo policial que ustedes estaban hablando, una mezcla de miedo y orgullo. Miedo porque sabemos lo que significa poner el cuerpo y ir a testimoniar. Sabemos lo que en nuestra memoria también está el caso de López, ¿no? Que resonando a la hora de testimoniar. Yo nunca no había testimoniado nunca en un juicio, o sea que bueno, me daba particularmente un poco de miedo, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado me da orgullo, porque uno cuando hace ciencias sociales escribe artículos que no siempre se leen, uno trata de hacer transferencias, dar charlas, participar, escribir, pero la verdad que en el CONICET nos puntúan por cuántos artículos hallamos, y los artículos muchas veces no los lee nadie. Así que la tesis sirviera para dar un marco a los jueces y al público del juicio me parecía que le daba otro valor a ese trabajo. Y cuando me llegó la notificación y me dijeron tenés que declarar tal día, que faltaba una semana, yo sentí una gran responsabilidad también, ¿no? Una gran responsabilidad porque uno de haber trabajado este tema te posiciona en el lugar de decir quiero hacer un papel digno, quiero que esto sirva para algo. Y por otro lado una responsabilidad ética, porque a mí creo que de algún modo declarar este juicio fue como, no sé si llamarlo reparador para mí también, pero haber entrevistado soldados conscriptos desde ese lugar gris, complejo de los colindas, que obviamente no formaban parte de los grupos de tareas, pero también fueron muy permeados por el discurso militar, entonces muchas veces me tocó entrevistar a gente que reproducía el discurso militar y que era muy desagradable. Y decía, yo quería ir al Monte Tucumano, contagiada de su versión, y yo tragar el cabello, pero la mayoría de mis entrevistados habían sido considerados sospechosos, habían sido sometidos a todo. Muchos habían estado secuestrados durante su paso por la conscripción, o habían sido duramente castigados, o habían tenido miedo de matar y de morir, ese tan extremo de la vida, ¿no? Y yo creo que declarar en el juicio me posicionaba en esa responsabilidad ética de transmitir al tribunal esa experiencia de los pueblos, que también fueron afectados por el terrorismo de Estado, ¿no? Es como, y ahí creo que hay una afectación también de género en algún sentido, ¿no? A los varones, porque eran sometidos obligatoriamente a estar ahí. El que se negaba
bueno, yo un poco contesto en mi declaración, ¿no? Lo castigaban, lo secuestraban, lo trataban de desertor, y todos eran sospechosos, ¿no? Todos mis entrevistados, o casi todos, me contaron que el que sabía disparar lo consideraban un potencial guerrillero, el que era tucumano, que había nacido en el sur de Tucumán, era un potencial. El que tenía apellido Santucho ya era un guerrillero de mierda, se llamaba apellido Santucho. La lógica de la sospecha era la lógica que organizaba el servicio militar, ¿no? Y los volvía todos víctimas potenciales de ese aparato represivo. Bueno, durante una semana suspendí las clases y me dediqué a tratar de sistematizar y organizar los ejes. Ensayé. Hablé con muchos colegas que habían declarado en nuestros juicios. Eso fue fundamental. Y de algún modo traté de poder transmitir una decisión. No hablé de ningún concepto antropológico. Mi tesis habla de los rituales, de la conscripción como un rito de paso, el valor moral del sacrificio por la patria, cómo los militares enfatizaban la idea de la deuda con los militares caídos, entonces la idea de vos tenés que estar dispuesto a comprometerte con la represión por tus compañeros de armas caídos. Bueno, todo eso que yo analicé desde el bagaje antropológico, traté de no meterlo en la discusión jurídica porque me parecía que eran cosas... meterme en la discusión disciplinar y quizás correr el eje de lo que podía ser más potente para el argumento jurídico, ¿no? Y bueno, declaré por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura. Hoy si tuviese que declarar de nuevo hoy día, ¿no? Creo que poner el cuerpo produce otro efecto. En ese momento la mediación tecnológica me ayudó bastante porque tenía una camarita, todos mis papeles, puse la cámara de tal manera que podía ir chusmeando. Una colega me recomendó que me haga un índice por temas. Yo más o menos tenía una idea de qué me podían preguntar, pero entonces me puse donde habló de los soldados desaparecidos, página no sé cuánto, y tenía un escrito. Bueno, la declaración duró 1 hora, pero voy a hacer el eje en una de las cosas que dije, que también ahora escuchando las exposiciones de ustedes tiene mucho que ver con este momento actual, ¿no? Bueno, yo trabajé con el argumento central de mi tesis, que es que los militares en Tucumán, un año antes del golpe, hicieron una puesta en escena de una guerra. Y ahí trabajé, entonces cuando me hicieron una pregunta que era ¿cómo era hacer el servicio militar obligatorio? Y yo me mandé con el teatro de operaciones, que es lo siguiente. El que me hacía las preguntas era el fiscal Pablo Camón. Entonces yo dije que mi tesis no se centraba en la represión ilegal. Yo no trabajé lo que sucedió en los centros clandestinos de Tucumán, quizás por esto de que tan espantoso que no lo rodeé de algún modo, ¿no? Yo trabajé con las tareas de acción psicológica del ejército, cómo el ejército buscó legitimar la represión que sucedía en Tucumán, legitimar a algunos soldados y frente a la sociedad. Y para esto entonces dije que los militares utilizaban el concepto de teatro de operaciones del sur de Tucumán, o teatro de operaciones del operativo independiente. Entonces yo lo que planteé en mi declaración, entre otras cosas, fue que si bien es un término de la terminología militar, la idea de teatro de operaciones, ¿no? También está el teatro de operaciones del Atlántico Sur, para mí ese concepto era clave para pensar la experiencia en Tucumán, porque pensando como una metáfora, ¿no? Como una analogía de la vida social, la idea de pensar el monte como un teatro, el monte tucumano como un teatro, me llevó a pensar en qué puestas en escena había hecho el ejército en ese teatro de operaciones, ¿no? Hoy también se hacen puestas en escena en distintos teatros de operaciones, ¿no? Pero es una dimensión de la política, legitimarse a partir de significado. Entonces argumenté que en esa puesta en escena habían sido centrales varias cosas. Mostrar a los conscriptos como los protagonistas de la guerra, mostrar la figura de los caídos en el monte tucumano. Aclaré que en las entrevistas la mayoría me decía que casi no hubo enfrentamiento con la guerrilla, que muchos de los que supuestamente son caídos en manos de la subversión, comillas, comillas, comillas,
eran fuego amigo, se mataban entre ellos porque, claro, los conflictos veían todo, ¿no? Y otro modo de legitimar era trazar una continuidad, el famoso lema, ¿no? Tucumán, cuna de la independencia, sepulcro de la subversión, ¿no? Legitimar la lucha contra la subversión a partir de trazar una continuidad con la gesta de la independencia del siglo XIX. Soldados conscriptos protagonistas, ¿no? Los varones en armas, representantes del pueblo, dando su vida por la patria en Tucumán. La continuidad con la gesta de la independencia. Y al final de la declaración, yo quería agregar algo, retomé parte del libro de Vilas, tengo todavía 5 minutos más. Sí. Vilas fue el primer comandante del operativo de independencia, estuvo de febrero hasta diciembre del 75, y escribe un libro que después fue censurado por el ejército, donde reconoce que cometió delitos de lesa humanidad. No lo dice así, pero dice que había matotas, que secuestraban, que torturaban, reconoce la existencia de la escuelita de Famellá, que fue el primer centro argentino. Y él termina diciendo, el centro, pedí permiso al juez para leer un fragmento, me autorizó, y él dice, el centro de la agitación subversiva estaba en la ciudad de San Miguel de Tucumán, no estaba en el monte como todos creían. Entonces, traté de cerrar mi exposición diciendo, entonces, ¿por qué el monte fue construido durante el año 75 y 76 como el centro de la estrategia represiva? Entonces acá retomé el concepto de teatro de operaciones, como el ejército había hecho una puesta en escena de una guerra en Tucumán, haciendo, apelando a valores nacionalistas muy profundos, el servicio militar, los jóvenes conscriptos, la independencia, Tucumán, pero también mostrando un escenario de guerra que permitía ocultar la represión ilegal. Funcionaba como una escenografía, esto de mostrar y ocultar. Mostrar Tucumán para ocultar los centros clandestinos, ¿no? Mostrar ese escenario bélico, porque eso otro que pasaba tras bambalinas no se podía mostrar. Bueno, terminé de declarar, me hicieron muchas preguntas, pero y después llegó el momento de la pregunta de los acusados. Los acusados tienen derecho a preguntar y, bueno, primero me preguntaron los abogados defensores. Fue una situación muy tensa, muy hostil, porque evidentemente no gustó mi declaración, y una de las cosas que más molestó fue hablar del teatro de operaciones, ¿no? Dicen que incluso me abuchaban los familiares, porque en Tucumán se da, yo no sé si es una disputa, pero algo se da ahí, que habría que ver. El público está, el público de los derechos humanos, y hay un sector que está separado por gendarmería, otra vez gendarmería ahí, en los límites, fronteras, donde está el público de los acusados, que va y cada vez que declara algún militante que perteneció al PRTR para algún movimiento armado, le llevan a la Virgen y levantan a la Virgen, y, o sea, digo, sí, ya terminé. Así que bueno, evidentemente, ¿qué me cuestionaron? Me preguntaron cuántas entrevistas hice, pero es otras cosas. Entrevisté 19, pero ¿qué porcentaje representaban 19 de todo lo que fuera? Y dije, no, fueron cientos de miles o miles a Tucumán. Porque lo interesante de Tucumán es que rotaban a los militares y los llevaban 45 días de todas partes del país. Los llevaban a Tucumán y los llevaban de vuelta a su destino, para que todos participaran del operativo de independencia. Por eso yo digo que ese fue un espacio de aprendizaje en las técnicas contrainsurgentes. Y no lo digo yo, lo dicen los propios documentos militares. Bueno, y acá llegó la pregunta, entonces esto, ¿cuántos fueron? ¿A qué te referís con la idea de teatro de operaciones? Bueno, la idea que me refería. Y después la pregunta del coronel Lasarte, que bueno, el coronel Lasarte fue el jefe de inteligencia del operativo y él se consideró intelectual, entonces pregunta. A él no le gustó mi postura, dijo que mi tesis era paupérrima. Y como dice una amiga mía, me dice, vos tendrías que haberle dicho más, peor de lo que hiciste vos. Pero si se me permite la morada, ¿no? Yo, bueno, él empezó a decir que yo no daba cuenta de la verdadera génesis de la guerra en Tucumán. Yo contesté que, bueno, la génesis, un decreto dictado por la presidenta, y dije, bueno, el decreto. No, eso no es la verdadera historia. Entonces ahí el presidente del tribunal operó y dijo, bueno, esos son sus
sus consideraciones. Si quieren, pregúntenle algo. Bueno, ¿cuál fue la verdadera génesis? Bueno. Y ahí yo aproveché para decir un poco cuáles eran. Y bueno, usted puede estar de acuerdo o no con mis hipótesis. Las hipótesis son validadas científicamente. Yo tuve la beca de convencer, ingresé a carrera como investigador. Todo lo que mi tesis fue evaluada por 3 expertos. O sea, nosotros tenemos reglas de producción de conocimiento científico. Después discutimos eso, pero esto que yo produje no es lo que a mí se me ocurre. Ha sido todo, bueno, un poco para que quede claro el lugar del oficio del investigador. Cosa que la mayoría de la sociedad no sabe qué hacer un investigador de conocimiento, no sabe qué hacemos. ¿No? Hay mucho prejuicio. Así terminó, en este contexto de preguntas, ¿no? ¿Y él dijo cuál era la génesis según él? No, porque ahí el presidente del tribunal lo paró y dijo. Bueno, a ver. ¿Sabe el testigo cuál es la génesis de la guerra que se libró en Tucumán? ¿Y cómo se llegó a esa guerra? Yo le contesté con el decreto. Pero bueno, digo, yo creo que, a ver, no sé, voy a pensar lo de la disputa, tengo que pensar. Yo creo que es la situación de, yo no sé, en el veredicto, después en la sentencia, mi testimonio no fue tomado. Sí, fue muy interesante cómo la idea de teatro de operaciones caló en el público. Entonces, después yo fui al juicio, en varias oportunidades fui a la sentencia, y me dicen, vos sos el que planteó el teatro de operaciones. Muy interesante. Así que eso fue como una pequeña victoria. ¿Por qué? Porque yo creo que algo en estos juicios, ¿por qué tanta incomodidad con la idea de teatro de operaciones? Porque acá se está disputando en estos juicios, además de la culpabilidad o la inocencia. Así que hay algo de un conflicto, no sé cómo llamarlo, discutámoslo, porque quizás nos hemos quedado muy enquilosados con el famoso modelo de las batallas por la memoria, ¿no? De la sociología argentina, bueno, de cómo han sido los estudios de memoria, pero sí que hay algo más que se juega en estos juicios que la inocencia y la culpabilidad. Creo que el lugar del testigo de contexto es un lugar complicado porque la palabra tiene un aspecto místico, ¿no? Pero ¿para qué sirve? ¿O para qué pienso yo que puede servir nuestro testimonio? Yo creo que no hay que entrar en la jerga disciplinar, no hay que ir a la justicia a debatir ante teoría cosmológica, no tiene sentido, porque para el tiempo y porque es hacerse del canchero en un lugar donde lo que importa es otra cosa. Tampoco me parece que lo ideal sea quedar entrampado en el lenguaje jurídico, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como antropólogos, cientistas sociales y cada uno de su disciplina es hacer lo que sabemos hacer. En el caso como antropólogo es reconstruir minuciosamente procesos sociales y tratar de proponer algunas categorías que no vienen ni de lo jurídico ni vienen de lo antropológico, que es esta categoría que para mí es muy fácil, la idea de teatro de operaciones, qué se muestra, qué se oculta en la represión, y tratar de darle una densidad que permita un poco conmover, convencer, no solo a los jueces sino a la sociedad, ¿no? Tratar de proponer interpretaciones, proponer modelos explicativos que rompan con el sentido común, y bueno, y que eso de alguna manera tenga esa densidad que permita llegar, conmover, convencer, ¿no? ¿Tengo un minuto más? No. Para cerrar, sí. Para cerrar. Y yo creo que estamos en este momento de la doble en una gran responsabilidad. El poder ejecutivo se corrió. Y nosotros desde los lugares que ocupamos, desde la universidad, desde el CONICET, desde el colegio de psicólogos, en este contexto de retrocesos, de negacionismo, de avance en todo tipo de retrocesos, de avance en contra de los derechos, tenemos una obligación mucho mayor que la que teníamos en otros contextos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que redoblar el compromiso para trabajar estos temas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para trabajar con estos temas? Y yo siempre digo, y lo voy a decir acá, no por chupamedia, sino porque es la realidad,
psicoanálisis. Es que yo no podría haber trabajado estos temas desde hace 20 años si no tuviese una buena analista que puede discutir muchas de estas cosas, incluso poder pensar por qué genera tanto resquemor en este contexto hablar de los perpetradores, ¿no? Que algo está pasando. Estamos en un momento de mucha sensibilidad. Creo que también tenemos otra responsabilidad porque hay muchos datos sobre el terrorismo de Estado, pero no estoy seguro de que haya relatos disponibles sobre el terrorismo de Estado. Tenemos que construir relatos desde las ciencias sociales que puedan darle sentido a ese cúmulo de información que se ha construido en todos estos años, ¿no? Y me parece que, bueno, ese es todo un desafío, ¿no? Y por último, hay que pensar en red y hay que pensar en espacios colectivos. Creo que esto que está pasando hoy, este lugar tan conmovedor, bueno, yo no lo quería decir al principio, me iba a emocionar, pero las historias desobedientes. No sé, a mí hay algo que me conmueve mucho de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, quizás tiene que ver con esto, ¿no? Porque estamos en este momento de cambio de paradigma, pero bueno, hay cosas que son esperanzadoras. Un lugar donde en la autobiografía de Eva dice, hasta que nos dimos cuenta que nos mentían. Porque ella dice, éramos unas amas de casa que íbamos a preguntar por nuestros hijos, ¿no? En el primer periodo del movimiento de derechos humanos aparece la exención de la violencia, o sea, la denegación o el desconocimiento, que se trataba de militantes políticos que participaban de la lucha armada. La lucha armada es una estrategia política que tenía auge en ese momento, que ocurrió en muchos países de América Latina, y a eso me refería yo como opresores y oprimidos. Es decir, no había tal cosa como la democracia, en el sentido que tiene ahora. ¿Dónde están los juicios por el bombardeo del 55, donde murieron más de 300 personas? ¿A dónde se declaró eso, el crimen de lesa humanidad? ¿A dónde está la lista de los muertos? ¿A dónde está la lista de los perpetradores? En ese mundo vivíamos nuestra generación, y a ese mundo se le respondió de muchas maneras políticas, pero entre ellas también con la lucha armada. Lo que ocurrió con el llamado partido militar, digamos, o con los perpetradores o represores, es que lo que quisieron hacer en Argentina fue que la Argentina no fuera Colombia, que la Argentina no fuera ni Chile ni Uruguay tampoco, ni Perú. Es decir, suprimir completamente a ese movimiento revolucionario y que se lo olvidara y no quedara ninguna huella. Esa es la génesis de la desaparición. Pero eso empieza a ocurrir efectivamente, como vos lo estudiaste, en el teatro de operaciones, que es una expresión de la carga militar, en Tucumán, y después la dictadura lo continuó, ¿cierto? Es decir, porque uno de los argumentos con respecto al caso de Tucumán era que había que impedir que una guerrilla argentina declarara territorialidad propia, soberanía territorial, porque el foquismo consistía en eso. Tomar una población y declarar la soberanía, aunque fuera por 10 minutos. Eso hacía guerra. Y eso lo hizo en varios lugares. Ahora, yo quiero decir algo que me parece que no quiero dejar de decir, ¿no es cierto? Porque por toda la historia de esta cuestión, de cuándo se reconoció y cuándo no se reconoció, y toda la discusión sobre la supuesta reivindicación de la lucha armada que la nación acusa a los movimientos de derechos humanos cuando han cambiado en ese sentido y aluden al utopismo revolucionario de aquel momento, no a la violencia política o a la violencia armada, sino a lo que se quería cambiar, a lo revolucionario. Y esto es motivo de toda una discusión en la actualidad, ¿no es cierto? Pero lo que ha ocurrido es que buena parte de la sociedad argentina, por muchas razones que no podemos ahora ni siquiera esbozar, que son también culposas, sintomáticas y políticas, instaló un tabú con respecto a la lucha armada. Es un tabú. Y en este gobierno lo vemos bajo la forma de que cualquier cosa que no sea mirar al suelo, como hacían los esclavos, es violencia. Entonces hacen todo eso también es una escenificación que es aprendida de las policías de los países desarrollados. Ustedes vieron como todas esas contorsiones que hacen cuando detienen a alguien, que son un teatro. Es decir, la persona está en el suelo y están haciendo una cantidad de cosas así, como que se está resistiendo, ¿no es cierto? Porque la imagen que se construye es la imagen de un delincuente peligroso que está por matar a alguien, un
un terrorista y cualquier persona sospechosa podría hacerlo. Entonces hay un protocolo de acción sobre las personas, que eso lo vemos todo el tiempo en las imágenes, en las películas. Entonces, efectivamente, una vida democrática es una vida donde no se le da lugar a formas violentas de intervención, pero eso requiere un estado de legitimación, de igualdad, de justicia social. No puede suceder si hay gente viviendo en la calle y no teniendo para comer, por más que exista el mayor presupuesto de la historia para fines sociales. O sea, ahí hay una situación gris y de mucho riesgo que estamos atravesando. Entonces, esta discusión sobre el pasado nos opera como tabú. Es decir, como... porque cuando los militares dicen fue una guerra, obviamente eso es una falacia, porque lo que argumentan es que en la guerra todo vale. Pero el asunto es muy complejo, porque en el siglo XX eso se ha cuestionado. Es decir, a partir de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, apareció una nueva etapa de los derechos humanos, por la cual no se acepta que suceda cualquier cosa en la guerra, sobre todo porque ocurrieron cosas que nunca antes habían sucedido, y que los desaparecidos son un paradigma de eso, como lo fueron los campos de exterminio nazis. Entonces eso determinó una transformación del concepto de la guerra. Pero entre nosotros, una de las maneras en que esto se aborda es denegando de alguna manera la historia social de la violencia política y considerando también un tabú. Entonces eso se lleva en sus versiones más extremas de derecha a que si vos interrumpís el tránsito estás impidiendo el ejercicio del derecho del libre tránsito. Y entonces delegitimando, queriéndolo o no queriéndolo, a lo que se llama democracia, porque no puede haber tránsito. ¿Cuál es voy a terminar, no quiero extenderme más, pero el mundo es un país muy creativo respecto a los movimientos sociales. Por eso tenemos madres, por eso tenemos hijos de distinta índole. Lo que ha ocurrido acá no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Yo no conozco ningún antecedente. Es un país tan increíble que pasan estas cosas. O sea, esto que estamos haciendo hoy acá, esta conversación que estamos teniendo, no ha ocurrido en otro lugar del mundo. Se siente alguien hablar de esta manera, con ese tacto, con esa sensibilidad, que estemos escuchándolo todos y todos los que estamos aquí con las distintas perspectivas, ¿no es cierto? Un joven que va a estudiar esto del pasado y uno que lo ha vivido y quienes han sobrevivido, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una experiencia argentina que no ha ocurrido en ningún otro lado y que es eso lo ejemplar, no son solamente los juicios. En el lugar de la memoria y del testimonio, todo esto que hemos hecho como movimiento social y que hace que cada vez que esté en riesgo el asunto, como yo decía antes, se producen respuestas impresionantes, ¿no es cierto?, de una magnitud extraordinaria, ¿no? Por eso parte de la discusión que tenemos ahora, en un estado de profunda incertidumbre, es cómo evaluamos la convivencia, ¿no es cierto? Es decir, de un lado lo que se está diciendo es que cortar el tránsito es un acto de violencia terrorista, mapuche, iraní, que es algo como la guerrilla de los 70, etc. O sea, hay una demonización de la acción social, y en el fondo la fantasía que tienen esos actores sociales, que la tuvieron siempre y que tuvieron satisfacción en momentos como en la represión dictatorial, pero que después en las democracias conflictivas que hemos tenido fueron desbordadas por los movimientos sociales. Es decir, en Argentina efectivamente un puente internacional pudo estar interrumpido durante un periodo inconcebible para cualquier país normal. O sea, es un país muy luchador, donde se discute mucho la distribución del ingreso, donde hay movimientos sociales muy singulares. Es un país del psicoanálisis, no hay muchos países de psicoanálisis, pero es un movimiento social. El psicoanálisis es un movimiento social en la Argentina, con su carácter molecular, disperso, con sus singularidades, ¿no es cierto? No hay muchos lugares del mundo. Entonces todo esto no nos vuelve mejores ni peores, sino que a veces no disponemos de un lenguaje global para entendernos a nosotros mismos y lo tenemos que forjar nosotros. Y en eso no siempre nos ayuda la academicidad global. Porque cuando tenemos que ir a un escenario global, hay otro lenguaje que se discute y que no siempre se nos reconoce. Entonces la palabra disputa, u otra palabra que se usa también que es justicia transicional, eso no existe en Argentina, es un asunto de Sudáfrica. Fíjense como que además se habla en el mundo académico de justicia transicional. O sea, se adoptan esquemas, porque cuando vos tenés que llenar los formularios del CONICET poniendo tus publicaciones internacionales, es más fácil utilizar el lenguaje global. Pero eso no es lo que sucede acá. Entonces hay un aspecto de toda esta cuestión que cuánto nosotros, como miembros de nuestra sociedad, tenemos el deseo
de manifestar nuestra propia experiencia con un lenguaje que nos represente. ¿No es cierto? Y cuando eso sí es una disputa intelectual. Desaparición forzada es un movimiento argentino. Claro, claro. Terrorismo de Estado, ahora se habla que en el franquismo hubo terrorismo de Estado, también es un movimiento argentino. Sí. Digo, son conceptos Que después cuando se muy globalizan, potentes que han migrado. cuando miran y se globalizan cambian un poco de sentido también y se generalizan de manera que son discutibles, ¿no? Pero por eso esta capacidad nuestra de inventar de nuevo algo siempre, ¿no es cierto? Yo creo que son dos o tres casos, ¿no? No sé, son pocos. Sí. A ver si por ahí Son dos. queremos dar la palabra, ¿no? Termino. Ah, bueno. Son dos Sí, casos. sí. Tres casos. Bueno, son tres casos que valen por límites, porque tienen una intensidad testimonial y una intensidad experiencial de una magnitud absolutamente inconmensurable. Porque esto. Bueno, porque se reúne, porque por eso hay todo un movimiento. Pero digo, esa capacidad de creación social también tuvo que ver con la lucha armada, porque no hay otro caso, salvo el Cono Sur, un poco en Chile y un poco en Uruguay que se parecieron, pero que haya habido un apoyo masivo de la magnitud que tuvo la lucha armada en Argentina, no hay otros ejemplos modernos. El diario Noticias de Montoneros tiraba 60.000 ejemplares. El PRT hacía actos masivos de miles de personas. O sea, yo estimo siempre un número de 1 millón de personas en el país, que es una minoría, pero que apoyaba la lucha armada. Entonces esto no era un terrorismo, una cosa como la Baader-Meinhof, o ni siquiera como Sendero Luminoso. Era un movimiento social. Uno puede estar de acuerdo o no, puede haber cambiado de idea o no, generalmente se ha cambiado de idea porque el contexto es diferente, no se reivindica esas prácticas. Pero hay también muchas singularidades de nuestra historia reciente que suelen ser olvidadas, encubiertas o tergiversadas. Y eso pasa por toda esta dificultad de entender que hubo conflicto. Cuando Gaveta, militante del PRT y del ERP, se reúne con un oficial del ejército para discutir, están dando cuenta de ese aspecto de lo que sucedió. En el día de la fecha, desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, queremos honrar y agradecer la presencia de Erenia Martínez Sánchez Viamonte, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, profesora de Historia y ex del Bachillerato de Bellas Artes. Erenia es la madre de Santiago Sánchez Viamonte, Chueco, jugador de La Plata Rugby Club, secuestrado junto a su esposa Cecilia Guía el 24 de octubre de 1977 en Mar del Plata, motivo por el cual queda el cuidado de sus dos nietas Celina y Verónica. Hoy, a 43 años del golpe cívico-militar, ambos continúan desaparecidos. Desde entonces, Erenia forma parte de las Madres de Plaza de Mayo y es una activa participante y referente del grupo de Madres de Plaza de Mayo de La Plata. Gracias a ellas aprendimos que nada se logra sin la fuerza colectiva. Fuerza que a partir de aquel año fue creciendo y se fueron tejiendo lazos para saber sobre el paradero de sus hijos y que hoy exigen juicio y castigo a los culpables. Una vida atravesada por la lucha de muchos altibajos, pero su entereza, lucidez y sensibilidad son dignos de admiración. Una mujer que sabe de dolor pero no de perdón, mucho menos de olvido, impartiendo con su ejemplo todo un emblema de lucha por los derechos humanos, politizando cada espacio, cada encuentro, cada abrazo. Como diría Galeano, en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de la amnesia obligada. Que su testimonio de resistencia y lucha se propague por generaciones, que todos sepan que acá hay una madre, la de Santiago, la de los 30.000, la de todos. Porque amar a Erenia es amar la lucha. Por eso hoy nuestro humilde y sentido reconocimiento a ella, porque están presentes ahora y siempre. Fue realizado por una compañera que vive en Chivilcoy, que se emocionó mucho cuando conocía a quien iba dirigido y bueno, manda muchos saludos afectuosos a la comisión y a Erenia y bueno, lamenta no poder estar, pero bueno, lo hizo con todo su amor a la causa. Y bueno, foto de
Yo no sabía que era, me invitaron a que viniera hoy esta semana pasada y esta semana ha sido el año que más actos se han realizado, no solamente en La Plata, en Senado, en Berisso, recordando la fecha del 24 de marzo del 76. Bueno, yo soy una madre que estoy desde el principio, desde que decidimos unirnos, porque imagínense, cuando empezaron las desapariciones, ya en la última etapa del gobierno de Isabel Perón, ya habían empezado, no digo desapariciones como fueron después, pero sí, sobre todo acá en La Plata, estaba el grupo del CNU y de las 3A, era en la época de López Vega, en realidad, y ya habían empezado las muertes, no las desapariciones, pero acá en La Plata sobre todo, y aparecían por el diario, nos enterábamos que en el bosque había habido un enfrentamiento, que no era enfrentamiento, sino que porque la mayoría eran fusilados por la espalda, así que enfrentamiento nada. Pero nunca nos imaginamos que el gobierno que se instauraba a partir de ese 24 de marzo, me acuerdo cuando esa mañana nos despertamos tempranísimo con la noticia, el primer comunicado de las Fuerzas Armadas, donde anunciaban que había caído el gobierno constitucional y comenzaba esa junta de 3 miembros, Videla por el Ejército, Macera la Marina y Agosti Aeronáutica, se instalaron y se instalaron, no solamente que destituyeron el gobierno, sino que se instalaron durante 7 años. En esos años fue un horror, sobre todo el año 77 y 78. Bueno, ya en el 76, cuando ustedes hablaban, vos decías que no solamente había sido un levantamiento militar, sino también contó con el apoyo de mucha parte de la sociedad, de la Marí, de la Iglesia y de la justicia. Yo me acuerdo cuando empezaron en el 76, en septiembre del 76, cuando la famosa noche de la noche de los lápices, eran chicos cuyas edades oscilaban de 16 a 18 años. Yo era profesora en Bellas Artes y directora de la Escuela de Enseñanza Media, y ahí 3 alumnos míos, 4 alumnos míos, fueron integrantes de ese grupo de la Noche de los Lápices. Fue tan tremendo que el ejército y nosotros también, yo pienso que fue como una, porque no nos explica por qué los chicos de 16, 14, 15, 16 y 18 años se lo llevaban. Y que los mataron, solamente se salvaron 3, los demás fueron torturados, los mataron, y yo pienso que era como para decir, si hacemos esto con los chicos, ojo que va a pasar con los universitarios y demás. Bueno, así empezaron, ya le digo, ya como desaparecidos, una vez que se instala la nueva junta. No sé cómo decirlo, porque nadie se puede imaginar lo que significa tener una persona, un hijo desaparecido. Al principio no sabíamos qué hacer, nadie se hacía responsable. Lo primero que se hizo, los habeas corpus, no eran muchos los jueces que aceptaban a
los habeas corpus, que significaba que nos dijeran por lo menos dónde estaban. Bueno, pasaron y empezamos a ver qué pasa. Vamos a buscar el apoyo de la iglesia. La iglesia bastante estuvo alejada a lo que era el problema, salvo honrosos sacerdotes, como por ejemplo Monseñor de Nevares, Saine, Novak, que era el arzobispo de Quilmes, que nos permitía reunir en la catedral para reunirnos, porque era difícil poder reunirse en esos momentos. Íbamos al Ministerio del Interior para saber qué pasaba. Nos hacían ir todos los meses para nada. Fuimos a la iglesia Santa Estela Maris, que era de la Marina, y el cura, no me sale el nombre ahora en este momento, prefiero no acordarme, nos recibía y nos pedía datos de toda especie, sobre todo cómo estaba constituida la familia, cuántos hermanos tenía, cuánto esto, cuánto lo otro, y hacía, que estudiaban, que practicaban deportes y demás, y nosotros, pensando que todo eso iba a servir para ayudarnos, sirvió para tener un fichero donde tenían fichados a todos los chicos. Esa fue parte de la iglesia traidora realmente. Y acá en La Plata, Monseñor Plaza, que fue un horror. Inclusive un sobrino de él está desaparecido. Bueno, íbamos al ministerio y entonces nos empezamos a encontrar con otras madres que iban con el mismo motivo, saber qué pasaba, que dónde podían estar. Bueno, no pasaba nada, todos los meses. Llegó la época del mundial, era justo cuando la apertura del mundial, vinieron de todas partes del mundo periodistas que venían a cubrir qué era lo que pasaba acá. Entonces, como era un jueves, fueron todos a la plaza para recabar información. Y ahí entonces, desesperadamente, le decíamos qué era lo que estaba pasando acá, porque en Buenos Aires estaba todo cubierto de cartelitos que decían: los argentinos somos derechos humanos. Y mientras se vibraba todo con el mundial, nosotros estábamos en la cola, haciendo cola en el Ministerio del Interior para que nos atendieran, y en la plaza después, que nos, ustedes habrán visto, siempre les digo, cuando conmemoran estas fechas que pasan por televisión, una madre que clama, dice: por favor, por favor, ustedes son nuestra última esperanza, y queremos saber dónde están, por favor, con una desesperación. Esa madre era una madre de acá de La Plata, Marta Fernada, que fuimos grandes amigas a raíz de todo esto, porque es cierto, el vínculo que nos unió a las madres fue, bueno, en ese momento era muy difícil poder hablar de los desaparecidos. Muchos decían: por algo estará, algo habrán hecho, otros por miedo que les pasara algo a los hijos de ellos, que también se borraban. Así que con las madres hablábamos el mismo idioma, nos unía, porque no fue, era una unión, no nos interesaba religión, ni clase social, nada, éramos madres, que desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque todos los jueves nosotros íbamos desde La Plata, que éramos muchas de La Plata, y desgraciadamente en este momento soy la única de las madres que quedamos que puedo venir, hablar, caminar, porque
Han muerto muchísimas, las que viven están con problemas de cabeza, que no pueden caminar, etc. Así que ustedes piensen que todas las madres que quedamos estamos alrededor de los 90 años. Una madre murió pasando los 100, pero han sido momentos de lucha tan tremendos, porque siempre digo que nadie, pero nadie, de los que están presentes inclusive, pueden tener idea así cabal de lo que significó la pérdida de un hijo desaparecido. Nunca supí, yo en el caso personal nunca supe qué pasó, nunca supe quién lo dispuso, por qué, cómo. No se les dio oportunidad para defenderse cuando a los procuradores y demás se les dio, cuando se lo juzgó, se les dio derecho a la defensa y tuvieron sus defensores particulares y si no el Estado les daba un abogado defensor. En el caso de los desaparecidos no pasó nada. Así que cuando nosotros nos enteramos de los vuelos de la muerte que tiraban, arrojaban al mar los cadáveres de los detenidos, que según contó Gringo, que era un marino que participó en varios vuelos de la muerte, uno piensa que no, es inconcebible que una mente pueda ser capaz de cometer semejantes actos. Pero, ¿qué pasó? Los tiraban desde los aviones, pero muchos de los cuerpos de los que arrojaban, el agua los trajo a la costa y habían sido enterrados muchos acá en Magdalena, que por suerte, a raíz de que en el tiempo ahora se comprobó que con una gotita de sangre o de saliva podía cotejarse el ADN, bueno, se reconoció. Y en esas cosas, apareció justamente el cadáver de Azucena Villaflor, que fue la primer madre, que era una de las más jóvenes, que dijo en una de esas reuniones, no podemos hacer la búsqueda individualmente porque no vamos a conseguir nada. Si nos unimos, a lo mejor conseguimos algo. Bueno, a ella, con otra madre de apellido Cariaga, y con las dos monjas francesas, que el día 8 de diciembre del año 77, habíamos quedado, ese día, el 10 de diciembre, que era el Día de los Derechos Humanos, se iba a publicar una solicitada en la Realidad de la Nación. Y como salía carísima la solicitada, que ocupó una hoja entera con los nombres de todos los desaparecidos en ese año, era que era recién el año 77, bueno, unas madres iban a ir a la iglesia de la Santa Cruz y otras madres a la iglesia de Avellaneda para juntar, entregar el dinero que se había juntado para poder solventar la publicación de la solicitada. Pero ahí estaba un marino muy joven, tendría 25 o 26 años, Aziz, que se había mezclado con las madres en todas las marchas, diciendo que era hermano de un desaparecido, y todavía encima Azucena Villaflor le dijo, no vengas con nosotros porque te comprometemos. A nosotros, quién sabe, no nos haga nada porque somos grandes, somos mujeres, qué sé yo, pero vos que sos joven, es muy seguro que te van a llevar. Y que dijo ser hermano, era un traidor
que se mezcló entre las madres, se enteró de todo lo que pasaba y sabía qué hacíamos. Entonces había ya acordaron que en la iglesia a la salida a las madres que él hubiera besado, que las besaba cuando llegaban, a esas al tener que llevárselas. Y así pasó. Se llevó a las 2 monjas francesas, a 3 madres. Azucena no estaba ahí, porque estaba en la otra iglesia haciendo lo mismo. Al día siguiente, ella se entera de lo que había pasado y va a un kiosco de revistas que quedó en otra parte de la casa a comprar el diario para enterarse qué había pasado. Y ahí es cuando la levantan, se la llevan. Y bueno, nunca se supo nada hasta que después se encontró el cadáver acá enterrado en Magdalena, que varios eran, varias madres de acá de La Plata encontraron ahí a los hijos. Una de ellas, Zulema Peña, en el campo de mujer, los 2 hijos estaban ahí enterrados. Así que bueno, y justo los restos de Azucena fueron esparcidos en la Plaza del Mayo, como hay varias madres ahí, y acá en La Plata también hay ahora. Bueno, por eso digo, es algo que nos avergüenza que en nuestro país haya pasado las cosas que pasaron y que después, aunque cuando conseguimos muchos progresos en la lucha, cuando se abolieron las leyes de obediencia de vida y juicio y castigo, que conseguimos que se pudiera juzgar, porque hasta entonces se habían hecho los juicios por la verdad que tenían por objeto citar a los sobrevivientes que iban y contaban si habían visto a alguien, dónde habían estado. Ahí se supo los centros de clandestinos de detención. Bueno, todas esas cosas que se consiguieron después, ahora, con el gobierno actual, no solamente no se mantuvieron, sino que al contrario, ha sido un retroceso tremendo, como cuando antes de asumir, nuestro presidente dijo que se va a acabar el juzgo de los derechos humanos. Después, cuando se consiguió la justicia, porque son, bueno, sí, porque son viejitos, los quieren dejar que mueran en su casa, cómodos, con su familia y demás. Pero imagínense, si como son viejitos, ahora tienen las agallas que tienen y en la forma que se comportan en los juicios, ¿qué pensaron cómo habrán sido cuando eran jóvenes y tenían poder? Así que bueno, por eso cuando la ley del 2x1, cuando piden autorización y les dan permiso, todo, por ejemplo, con la cuestión del 2x1, el decreto del 2x1, fue increíble la reacción del pueblo, que fue increíble la marcha a la Plaza de Mayo, que gracias a eso se consiguió que se quedara sin efecto ese decreto. Y bueno, y hasta ahora, ya dijiste vos recién, tratan en toda forma de negar la magnitud de lo que ocurrió. Cuestionan si fueron 30.000, y la cuestiones con una desfachatez impresionante. Dicen como si fuera importante 30.000 o 5.000 o 10.000 o lo que fuere. El solo hecho de las atrocidades que se cometieron, era el Estado el que hacía todo esto. Por eso, cuando dicen una guerra, no fue una guerra,
el Estado, ya en ese momento cuando se produce el golpe, son las fuerzas revolucionarias estaban bastante aniquiladas o no estaban en su plenitud como años anteriores. Y el Estado tenía en sus manos todos los elementos para poder juzgarlos, y si realmente hubieran tenido una actitud que no correspondía, bueno, que se lo hubiera juzgado y que se lo hubiera condenado y demás, pero nunca ha desaparecido. Por eso, actos como este, ¿sí? Me voy ya, porque era la que estaba apurada. Yo también. No se vayan todavía, que falta algo más. Como todas madres, hubieran hecho lo mismo, que salir a buscar a los hijos y seguir hasta que madre.